Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy día vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Para eso vamos a poner mucha atención y a escuchar y a leer el cuento Chorlitos en la cabeza del escritor chileno Saúl Skolnick. Bien, vamos a iniciar la presentación para que comencemos a leer. Es muy importante que recuerdes algunos conceptos de la lectura. Primero, utiliza tu dedito lector, que es el que te ayuda para continuar la lectura sin perderte. También es muy importante que siempre respetes los signos de puntuación, que te detengas en las comas, que nos detengamos mayor cantidad de tiempo en los puntos aparte, respiremos y continuemos, porque eso facilita la comprensión de la lectura. Bien. En esta lectura, además, como en todas las lecturas que hacemos, aparecen nuevas palabras, que son las que nos ayudan a mejorar y a ampliar nuestro vocabulario. Estas palabras en este texto están de color rojo. En esta, en la primera parte, vamos a encontrar tres. La primera, desvalidos, luego asentía y comisión. La palabra desvalido significa desprotegidos, que no tienen ninguna protección. Asentía significa afirmar. Cuando alguien me hace una pregunta y yo muevo la cabeza, estoy asintiendo, estoy diciendo que sí, ¿verdad? Y finalmente la comisión es un grupo de personas que está a cargo de un caso o de un tema en especial. También vamos a encontrar la palabra enrulado y germinar. Bien, enrulado viene de la palabra. Bien, rulos. Las personas que tienen el pelo con rulos se dice que tienen un pelo enrulado. Y germinar viene de la palabra nacer. Nacer y el germinar en las plantitas significa brotar, ¿verdad? Y por último, la palabra perturbado, que significa confundido. Estoy muy confundida, ¿verdad? Bien, vamos entonces a comenzar la lectura de nuestro texto. Bien, respira profundo. Vuelve a respirar. Última vez, respira profundo. Y estamos listos para comenzar a leer y a comprender muy bien. Listo. Chorlitos en la cabeza, Saúl Skolnick. Robertito no era un niño muy limpio que digamos. Y la verdad es que, como sus padres siempre estaban muy ocupados en cosas importantes, cada día su mamá, al salir apurada a su trabajo, en la Junta Nacional de Niños Desvalidos, le recordaba: Robertito, báñate tú solito, ya eres grande y puedes hacerlo. Ah, y no te olvides de lavarte muy bien la cabeza. Sí, mamá, respondía el niño. Entonces entraba al baño y echaba a correr el agua de la ducha. Mojaba el piso y la toalla para que pareciera que se hubiese bañado. Su papá, mientras tanto, tomaba el desayuno leyendo su periódico preferido. A veces escuchaba y otras no correr el agua de la ducha. Y cuando por la noche la mamá de Robertito le preguntaba: ¿se bañó el niño Godofredo? Él asentía con un movimiento de cabeza, pues estaba muy ocupado mirando las importantes noticias en la televisión. Y la mamá se quedaba tranquila. A veces era el papá quien, al salir a su trabajo en la Comisión Pro Defensa de la Naturaleza, le decía: Robertito, báñate y acuérdate de lavarte muy bien la cabeza. Su mamá, entre tanto, terminaba de arreglarse. A veces escuchaba y otras veces no correr el agua de la ducha. Y cuando por la noche el papá le preguntaba: ¿se bañó el niño, Estefanía?
La mamá asentía con un movimiento de cabeza, pensando en vaya a saber qué problema de su oficina. Entonces el papá se quedaba tranquilo. Como nadie se aseguraba de que Robertito se hubiera bañado verdaderamente, ¿para qué hacerlo? Así las cosas cada día se iba acumulando más polvo sobre la cabeza, pelusas, semillas, basuritas y cualquier cosa que cayera sobre su pelo negro enrulado. Ya no volvía a salir de ahí nunca más. En verdad, a Robertito le pesaba un poco la cabeza, pero no era como para preocuparse. Un día, sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse, pues esa mañana, cuando abrió el agua de la ducha, algunas gotas mojaron el polvo que había sobre su cabeza y la semilla empezó a germinar. Echó raíces, un tallo, hojas y poco a poco un arbolito empezó a crecer sobre la cabeza del niño. Por supuesto que ni la mamá ni el papá de Robertito se dieron cuenta de aquello, y menos de los dos chorlitos que llegaron allí en busca de un lugar donde hacer su nido. La verdad es que Robertito le pesaba cada vez más la cabeza, pero no tanto como para preocuparse. Y llegó la primavera. La chorlito hembra puso 3 pequeños huevos en su nido y no mucho tiempo después 3 hermosos polluelos piaban, felices en el nido construido entre las ramas del arbusto que Roberto tenía sobre su cabeza. Pío, 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 hacían los chorlitos. ¿Qué actitud tenían la mamá y el papá de Roberto hacia su hijo? ¿Cómo crees tú que era la actitud que ellos tenían? ¿Una actitud de mucha preocupación y cuidado? ¿O una actitud de despreocupación? ¿Qué crees tú? Piénsalo y coméntalo en casa. Pero como su papá y su mamá estaban demasiado ocupados en la Comisión Pro Defensa de la Naturaleza y en la Junta Nacional de Niños Desvalidos, no se enteraron de lo que estaba pasando sobre la cabeza de su hijo. Hasta que una noche, en medio de la oscuridad, se oyó un pío, 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 pío. La madre de Robertito despertó. ¡Godofredo! ¡Godofredo! ¡Escucha! ¿Qué pasa, mujer? Oigo ruidos extraños en la casa. ¿Por qué no vas a ver lo que sucede? Bah, no es nada. Yo no oigo nada. Oigo ruidos en el dormitorio del niño. Estás soñando, Estefanía. Vuelve a dormirte mejor. Pero en ese momento se oyó un pío, 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 pío. ¿Oíste? Sí, está bien. Iré a ver, aceptó el padre. Levantándose bastante a desgana, fue a la pieza de Robertito y encendió la luz. ¿Qué crees que estaba pasando? ¿Quién habrá emitido esos sonidos que escucharon los papás de Robertito? Averigüémoslo. El niño, perturbado, se despertó y se sentó en la cama. ¡Auch! Exclamó el papá al ver que estaba viendo lo que estaba viendo. ¡Estefanía, Estefanía! ¡Ven rápido! La señora se levantó y corrió a la pieza del niño. ¡Auch! No pudo menos que gritar al ver a Robertito sentado en la cama con cara de sueño y con un árbol florido sobre su cabeza y entre sus ramas un nido en el que 3 pequeños zorlitos piaban hambrientos. Pío, 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 pío.
¡Horror! Se escandalizó la mamá, que hacía mucho, mucho tiempo que no miraba con detención a su hijo. Robertito, tienes chorlitos en la cabeza. ¡Horror! Pero esto es espantoso, se alarmó Godofredo, que casi por primera vez veía realmente al niño. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta a tiempo? Un doctor. Hay que llamar a un doctor de inmediato. Y llamaron a un médico de cabellera. Pero después de comprobar que Robertito gozaba de excelente salud, se retiró diciendo: «Lo siento, pero nada puedo hacer». Luego llamaron a un ingeniero foresta cabezal y después a un cirujano de pelo y a un peluquero y a un leñador y a un ornitólogo. ¿Qué es un ornitólogo? Ah, muy bien. Una persona que estudia las aves. Pero todos movieron la cabeza y dijeron: «Lo siento, pero nada podemos hacer». Entonces no me lo van a creer. A Robertito mismo, a quien con el árbol y los 3 chorlitos ya eran demasiado lo que le pesaba la cabeza, se le ocurrió la solución. Fue al baño, se mojó bien mojada la cabeza para soltar las raíces del arbusto. Con sumo cuidado, lo sacó de arriba de su cabeza y lo fue a plantar en el patio de la casa, mientras los 3 pequeños chorlitos continuaban piando felices. Pío, 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 pío. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Miss Bárbara lo guarda en un zapatito roto para mañana contarte otro. ¿Te gustó? A mí me encantó. ¿Qué crees tú que igual te enseña este cuento? Algo nos enseña, ¿sí o no? Que debemos ser limpios, que debemos bañarnos y bañarnos muy bien, porque si no lo hacemos nos puede ocurrir lo que le pasó a Robertito, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir entonces trabajando en nuestras materias en nuestro cuaderno. Bien, te invito, vamos a trabajar.